La fuerza creativa de la vida no es sagrada ni mundana. Para que un principio sea convincente, debemos decir que es universal y sin excepciones. Tomemos por ejemplo la idea de Dios como creador del hombre. El Dios de la Iglesia Católica no es el mismo que del cristianismo protestante ni del Islam. El budismo no reconoce el concepto de Dios y los ateos no creen en Dios en lo absoluto. Por lo tanto, la idea de Dios como creador del hombre no es universal. ¿Es universalmente verdadera la enseñanza del budismo sobre el hecho de que todos los seres tienen la naturaleza de Buda? Esta pregunta genera otra. Entre la población global de 7.000 millones, solo 200 millones son budistas. Por lo tanto, ¿es válido que los budistas crean que todos los seres tienen la naturaleza de Buda? Si eres budista, probablemente consideres que esta enseñanza es verdadera, simplemente porque la has escuchado durante mucho tiempo. Sin embargo, debes conocer la verdad que conlleva esta idea. De otro modo, tu creencia será simplemente una superstición infundada. Te han enseñado a tener fe en ella sin comprender lo que verdaderamente significa la naturaleza de Buda. Es natural heredar lo que nos han enseñado, ya sea el confucianismo, el taoísmo o el cristianismo. Por lo tanto, a menos que comprendamos claramente el verdadero significado de la enseñanza budista, como budistas no seremos diferentes a ninguna de otra persona que crea únicamente en su escuela de pensamiento. Las personas no solo tenemos la capacidad de creer en una idea, sino también tenemos la capacidad de proceder de acuerdo a ella, de adaptarnos para caber en el molde de tal idea y de vivir con ese nuevo ser. Si el Dios cristiano refleja un cierto principio y un proceso, entonces Él es universal. Esto también se aplica a la naturaleza de Buda. El punto es si esa idea existe como principio o si se trata de un fenómeno específico. Desde la perspectiva budista, es posible lograr la eternidad sin creer necesariamente en un Dios. En otras palabras, ambos conceptos, el de la naturaleza de Buda y el de Dios, suponen una existencia innata y cada uno de ellos existe como algo contenido en sí mismo. Todas las religiones o filosofías reconocen que el hombre posee una fuerza vital creativa. En el occidente, esta creatividad se origina en Dios. Para el budismo, se origina en la naturaleza de Buda. En el budismo zen, se le denomina la mente. El término mente en el budismo zen es una palabra amplia que se emplea para describir simultáneamente la fuente de esta fuerza creativa, su funcionamiento y el resultado de su funcionamiento. La mente siempre ha existido, carece de forma y de aspecto, pero es omnipresente. Nadie puede existir fuera de la esencia de esta mente y del principio de la manifestación de los fenómenos. Esta idea también existe en las religiones occidentales. La afirmación de que Dios es el creador de todo significa que Dios está en todos y en cada uno de nosotros. El Dios occidental también es eterno y omnipresente. El enfoque que el Occidente ha propagado este concepto se presta a la representación antropomórfica de Dios, según la cual Dios se percibe como un ser específico que creó todo. Este enfoque ha llevado a la materialización y a la deificación de la idea de Dios. El principio de creatividad no se refiere a un ser divino deificado. Por el contrario, trasciende las distinciones entre lo mundano y lo sagrado, o entre lo superior y lo inferior. Existe un dicho del budismo zen que enuncia: el Dao existe en el orín y en el excremento. El Dao aquí es el principio universal que toma diversas apariencias. El budismo zen dice que el Dao está presente incluso en todas las secreciones corporales, pero muy pocos occidentales dirían lo mismo de Dios. Creen que Dios es sagrado e interpretan lo sagrado como una discrepancia entre lo que se glorifica y lo que se considera bajo. En cambio, la naturaleza de Buda, como principio, no reconoce que exista una diferencia tal, sino que esta naturaleza existe en cada persona y en cada cosa. Por eso se dice que el Dao existe en el orín y en el excremento. Cierta vez, un maestro zen despertó en la mitad de la noche ante el llamado de la naturaleza. En las salas de oración tradicionales del budismo, la estatua de Buda estaba ubicada en el centro de la sala y los monjes solían dormir a los costados. Los servicios estaban afuera, alejados, así es que el maestro comenzó a orinar ahí mismo, en la sala. Otro maestro se levantó para detenerlo, preguntándole cómo es que podía orinar en presencia del Buda.
respondió: si pudieras mostrarme un lugar que esté libre de la presencia del Buda, me dirigiría ahí. Y con esto quiso decir que el Buda se encuentra en todas partes. Esto también es cierto respecto a la mente. No existe ningún lugar en el que la mente no esté presente. La naturaleza de Buda o la mente no es sagrada, es simplemente la fuerza creativa que todas las personas poseen. Por ejemplo, si me escuchas predicando estos conceptos, el hecho de que puedas escuchar y sentir mientras escuchas mis palabras, comprueban que tienes la capacidad de percibir. La capacidad de escuchar es universal, pero tus apegos te guían hacia una escucha particular. Para interpretar mi prédica debes de juzgar si te gusta o te disgusta, si estás de acuerdo o no con lo que estás escuchando y finalmente te regirás de acuerdo a estas creencias. La cuestión de si lo que eliges percibir o interpretar es correcto o no es otro tema. Para poder hablar sobre los propósitos y sobre cómo elevar tu vida, debes de comprender la verdad universal. Solo si la comprendes, encontrarás el secreto de la existencia y de la formación de la vida. Únicamente después de haber descubierto este secreto, podremos resolver nuestros problemas. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. No olvides suscribirte al canal, compartirlo si te gustó, darle like. Y yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.